COVID-19 en la granja. Había una vez un gallito que se llamaba Lalo y junto a sus amiguitos, el patito Juan, la vaca Lola, la araña Sofía, el gatito Nico y la oveja Nati, solían ir muy felices todos los días a la escuela. Pero cierto día, las clases se suspendieron porque la población se contagió de una enfermedad muy grave llamada COVID-19. Esto se convirtió en una pandemia. Los animalitos estaban muy asustados y tristes ya que tenían que recibir sus clases desde casa por medio de un computador o teléfono. Ya no podían salir al parque ni al cine porque todo era muy peligroso. Los días pasaron y los hospitales de la ciudad se llenaron con pacientes con COVID-19. Muchos de ellos murieron ya que no había los medicamentos necesarios para salvar sus vidas. Los doctores también se alarmaron porque el número de pacientes cada día era mayor y ya no había capacidad para atender a más contagiados. Cierto día, la mamá gallina del gallito Lalo se fue al supermercado a hacer compras porque sus víveres ya estaban por terminarse. Pero se fue sin mascarilla y lamentablemente se contagió con esta enfermedad mortal. Los síntomas se hicieron presentes a los 7 días. Pero la mamá gallina pensó que era una gripe muy fuerte y se negó a ir al hospital. Pese a que tenía una fiebre muy fuerte, le dolía la cabeza, su estómago y tenía mucha dificultad para respirar. Su hijo, el gallito, estaba muy triste y no sabía qué hacer. De pronto, llegó a la ciudad un doctor, el zorro Juan, quien tenía mucho conocimiento acerca de esta enfermedad. Y al verle al gallito Lalo muy triste y llorando, le preguntó, ¿Qué te pasa, gallito? ¿Por qué lloras? a lo que el gallito le respondió, Mi mamá gallina está ardiendo en fiebre y no quiero que la lleve al hospital porque teme que sea COVID-19 y no sobrevivirá a esta enfermedad. entonces el doctor Zorrito gustoso se ofreció a ir a ver a Doña Gallina. Al llegar a su casa se encontró con algunas de las mamás de los compañeritos que le estaban cuidando y dándoles algunos remedios naturales para salvar la vida de la mamá gallina. Al ver esto, el doctor les dijo que vayan tranquilas a sus casas porque él ya les iba a atender. Y así fue. Le dio una pócima y en cuestión de segundos la mamá gallina ya se sintió mejor. El doctor Zorrito se puso muy alegre, tanto por la recuperación de la mamá gallina y sobre todo porque su pócima resultó efectiva. Muy entusiasmado, le dio unos consejos más a su paciente y luego fue corriendo a casa para preparar más pócimas, ya que sabía que le serían muy útiles y efectivas. Unos días después, la mamá gallina se recuperó por completo, pero lo que no sabían es que este virus era muy contagioso y sus síntomas se hacían presentes a los 15 días después del contagio. Y fue así como las otras mamás de los amiguitos del gallito Lalo también se contagiaron, ya que le fueron a cuidar cuando la mamá gallina estaba enferma. El pánico se apoderó de la granja y los animalitos cada vez se iban contagiando con este terrible virus. El trabajo para el doctor Don Zorro había aumentado y ya no daba más porque eran muchos pacientes los cuales algunos de ellos murieron, mientras otros estaban muy graves en los hospitales y en sus casas. El doctor, muy angustiado, pidió refuerzos para que le ayuden a combatir esta enfermedad, ya que él tenía la pócima efectiva, pero no alcanzaba a preparar la cantidad suficiente para darles a todos sus pacientes. Los amiguitos del gallito Lalo estaban muy asustados. Pensaron que sus mamás se iban a morir, por lo que le echaron la culpa a la mamá gallina por contagiarles de ese virus. El gallito Lalo, muy triste, se fue llorando a casa, sintiéndose culpable. Al ver esto, su mamá le abrazó muy fuerte y le dijo, Hijo mío, no te sientas culpable. Este es un virus muy contagioso y nadie puede saber con exactitud dónde se contagiaron las mamás de tus amiguitos. al escuchar esto, el gallito Lalo se sintió un poco mejor en los brazos de su madre y también dijo, Les entiendo a mis amiguitos, porque yo ya pasé por esta situación muy preocupante y sé lo que es tener miedo de perder a una madre. pero también se le ocurrió la gran idea de ir a buscar al doctor Zorro para que le dé las pócimas y así salvar la vida de las madres de sus amiguitos. Y así lo hizo.
El doctor, muy gustoso, le mandó muchas pócimas y además de eso le dio las indicaciones para que les haga efecto. Al inicio, sus amiguitos no le querían creer al gallito Lalo sobre la eficacia de esa pócima y le decían que se ha de tratar de una broma de mal gusto y no le querían recibir. El gallito se fue muy triste y angustiado a casa tras la negación de sus amigos. Al día siguiente, la mamá del gatito Nico se puso muy mal y sus familiares la llevaron al hospital, pero ya fue muy tarde. Al cabo de unos minutos falleció. Al enterarse de esta terrible noticia, el gallito Lalo fue nuevamente a la casa de sus amiguitos para darles las pócimas y así lograr salvar la vida de sus madres. La oveja Nati lo recibió con desconfianza, al igual que la vaca Lola. Sin embargo, le dieron a sus madres y les hizo efecto a los pocos minutos de haber tomado la pócima. Al ver que en realidad el gallito Lalo tenía razón, fueron corriendo a la casa de sus otros amiguitos para darles que acepten dicha pócima, porque resultó muy efectiva, y así lo hicieron. La confianza en ellos cada día era más evidente. Les dejó de importar el uso correcto de la mascarilla, impuesto por el Ministerio de Salud Pública Animal. Cierto día, los hermanos mayores del patito Juan organizaron una fiesta a la que asistieron todos los animalitos de la granja y se divirtieron hasta más no poder. De pronto, llegó un invitado inesperado y se coló en la fiesta. Este invitado se llamaba Porquiclón 21. Se trataba de una letal enfermedad que afectaba mortíferamente los pulmones de los habitantes de la colonia animal, pero como este invitado era invisible, nadie se dio cuenta de su presencia. Y lo interesante de este invitado es que sus síntomas se evidenciaban a los 15 días de haber ingresado al organismo de sus víctimas. Es por ello que nadie sospechó de nada. Los días pasaron con normalidad, pero de pronto los hermanos del patito Juan y otros animalitos que estaban en la fiesta empezaron a sentir un malestar en todo su cuerpo, empezando con fatiga y la falta de respiración. Sentían cómo sus pulmoncitos se oprimían completamente. Muy asustados, llamaron al gallo Lalo para que les dé la pócima, ya que sospecharon que se trataba de COVID-19. Pero al ser una enfermedad más mortal, el brebaje ya no hizo efecto, acabando así con la vida de los hermanos del patito Juan. También les dejó una gran lección a todos los habitantes de la colonia, quienes por suerte y gracias a la nueva medicina que les proporcionó el doctor Zorro, pudieron salvar sus vidas. Todo regresó a la normalidad y los animalitos volvieron a vivir felices en su granja. Fin.